¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Qué bueno, espero que estén bien. Un gran día, la verdad que sí, un buen tiempo. Aquí en la ciudad de Toronto está haciendo arriba de 28 grados, creo yo. Un día bastante caliente para lo que es la ciudad, pero bueno, ahí estamos compartiendo hoy el día, creo que es el 237 aniversario, no estoy muy seguro, capaz que si alguien me puede ayudar con eso, sería muy bueno, de, del aniversario de Canadá. Primero de julio de todos los años se celebra el aniversario de Canadá. Espero que pasen un excelente tiempo y que, bueno, puedan compartir con nosotros todo lo bueno que está aconteciendo. Como saben, todos los días me van a tener que dar algunos minutitos nada más, como para poder, para poder ir haciendo los respectivos enlaces en función de lo que estamos haciendo. Así que prepárense porque vamos a tener un excelente tiempo que quiero que compartan con nosotros y que puedan invitar también a algunas personas, a algunos amigos, a que nos puedan ayudar a hacer que esta comunidad se haga un poquito más grande todos los días. Así que gracias de antemano. En antemano le doy las gracias por todo el tiempo que se está tomando, todas las veces, por sus comentarios, por la buena onda que tienen todo el tiempo para poder ayudarnos a seguir avanzando en esto. Así que, bien, mientras tanto seguimos haciendo los enlaces correspondientes. Yo quiero que usted sepa de que hoy tendremos a un excelente invitado, nuestro buen amigo Julián Meneses. Él es un alto conferencista. Ha trabajado en la OPEC, ha trabajado en la ONU, ha dado conferencias, maestro en la universidad. Tiene una serie de características que seguramente nos va a estar ayudando con eso. Mucho gusto a todos los que nos están escribiendo, ya están empezando a comenzar a entrar todo el mundo, lo cual les agradecemos altamente el tiempo que se toman para compartir con nosotros. Muchas gracias a todos. La verdad que es un muy buen tiempo para poder compartir y es un buen momento para en este tiempo poder tener un buen día de charlas y comentarios. Así que ya tenemos uno, vamos al próximo enlace que vamos a compartir aquí. No se me desespere, siempre son unos minutos que los tomamos en poder hacer los enlaces correspondientes. Mientras tanto escuchamos un poquito de fondo de música de jazz para poder amenizar también este momento. Es un lindo tiempo para poder compartir. Les cuento que hemos tenido muy buenas repercusiones en los días anteriores que hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestro buen amigo Julián. Ha sido una muy linda recepción, la gente muy feliz, y algunos en cierta forma también me invitaban a que, bueno, que tuviésemos la oportunidad nuevamente de invitarlo, lo cual me parece excelente idea. Así que acá lo tenemos nuevamente, nuestro buen amigo, y ya en unos minutitos me queda nada más que un enlace más por poder hacer, así que ténganme la paciencia correspondiente. A ver, bien, ahí vamos. Estamos trabajando en esto. Qué bien, día. ¿Saben que cuando elegimos el día, yo creo que si bien me lo había comentado Julián de que hoy, casualmente hoy, era, bueno, el día del aniversario de Canadá, regularmente siempre los días festivos se pasan a un día viernes o a un día lunes regularmente. Siempre se hace lo que aquí le conocemos como long weekend o fin de semana largo. Entonces, siempre lo teníamos. Entonces, cuando lo hicimos preparamos la charla para este día. Nunca imaginé yo, la verdad que no se me pasó. De hecho, yo había preparado todo mi trabajo para tener el día lunes festivo. En realidad no fue festivo, eso solamente apareció en mi imaginación, bueno, así fueron las consecuencias. El día de ayer tuve que estar corriendo desesperadamente para poder reanudar algunas reuniones que tenía y bueno, eso fue lo que realmente pasó. Pero bueno, ya hoy día sí, es festivo, estamos aquí día miércoles preparando todo para que nuestro buen amigo Julián pueda sentirse cómodo, así que lo invitamos a que usted comparta con nosotros este tiempo. Bien, ya tenemos este enlace y ahora solamente nos quedan algunos otros pequeñitos que lo hago rápidamente para que usted pueda compartir con nosotros en los próximos minutos.
Así que les cuento también de que, bueno, tenemos una muy buena recepción para los próximos días. Así que quiero que estén atentos porque vamos a tener algunos epidemiólogos que van a estar conversando con nosotros con respecto a lo que está aconteciendo. Así que sería bueno que también lo compartan. Bien, ahora ya le vamos a dar después de haber compartido, le vamos a dar el visto bueno a nuestro amigo para que ya pueda compartir con nosotros en cualquier momento, se pueda sumar a esta charla. A ver. Listo, ya tenemos preparado todo, ya estamos listos entonces para poder compartir con nuestro buen amigo Julián todo este lindo momento que estamos seguramente dispuestos a tener. Ahora sí, ya lo tenemos ya listo, preparados al aire. Y bueno, acá lo estamos teniendo, les cuento que este es un tiempo excelente para compartir. Algunos me preguntan qué es la analítica anticipativa, y es una disciplina de anticipación estratégica que regularmente se dedica a la generación del conocimiento futuro, especialmente mediante la exploración de una ingeniería de la cual seguramente nos va a estar conversando nuestro buen amigo Julián. La analítica lo que hace es que es un concepto, de hecho fue un concepto desarrollado por Julián Meneses, que va a estar compartiendo. Mire, tengo tantas preguntas para hacerle en función de esto, porque todo lo que está aconteciendo en este próximo tiempo va a tener mucho que ver. Me imagino el trabajo que tendrá Julián en tratar de desarrollar todo este tiempo. Ya lo tengo, ya lo veo y se ve elegante como siempre el hombre. Nosotros, imagínate, nosotros aquí con este calurón que está de terror, así que compartiendo. Julián, un abrazo grande a la distancia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno compartir contigo. Muy bien, muchas gracias y bueno, feliz día de Canadá. Sí, vos sabés lo que me pasó. Le estaba comentando a nuestros amigos. Estaba comentándole. Yo cuando te dije del miércoles, que de hecho tú me lo mencionaste, es el día de Canadá. Realmente nosotros tenemos acá, cuando es así, regularmente fiestas nacionales o alguna cosa así, siempre lo pasan para un día lunes o regularmente al viernes, pero casi siempre para el lunes. Así que hacen la semana previa lo que le llamamos acá el long weekend. Entonces, y vos sabés que a mí se me fue, yo inclusive pasé todas mis reuniones del viernes al martes, el día lunes tuve que andar corriendo tratando de recuperar reuniones que yo tenía porque yo había decretado en mi mente que el lunes estaba totalmente, para mí era feriado, hasta que alguien me avisó, ¿de dónde? ¿De dónde lo sacaste eso? Pero bueno, entonces eso fue también, explicaba para los amigos. Te cuento que hay una emisora en Argentina que nos toma directamente todas nuestras charlas online, es la 88.9, se llama FM Radio Hits, Power Hits. Ellos están tomando todas nuestras entrevistas, nuestras charlas de amigos con el café de por medio. De hecho, trajiste el cafecito, me imagino. Café de por medio, grande. Entonces, ellos toman todas nuestras charlas y lo sacan al aire inmediatamente. Algunas veces nos hacen preguntas, pero cuando llegan las preguntas llegan tarde, ya cuando producto de, bueno, la tecnología a veces no ayuda mucho en eso. Pero sí, estamos teniendo muy linda repercusión. Esta es una radio que sale en una de las provincias argentinas, una radio en una provincia llamada Mendoza, que es la provincia original de donde yo vengo, en una ciudad llamada San Martín. Así que muy feliz de tenerte nuevamente, Julián. Anhelaba nuevamente este encuentro. Me quedaron tantas cosas por preguntarte y a medida que viendo algunas cosas hoy día me volví a meter en tu página y empecé a descubrir otras cosas que no le había prestado mucha atención la primera vez que lo vi. Y bueno, ya después me contestaste, pues ya viste que estuve intrometiéndome por ahí, que estoy desesperado por aprender más. Y me quedó algo pendiente la última vez de la numerología, que eso me quedó loco. Y yo traté de buscarlo, pero no lo he visto en ninguna de tus páginas. Así que, porque eso quería agarrar.
Así que bueno, empezamos rápidamente. Alan Morales está, saludos desde Perú, saludos de presentes de Argentina. Nos empiezan ya a saludar diferentes amigos, así que le damos gracias a cada uno de los comparte. Julián, un abrazo grande, estoy muy ansioso de poder escucharte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que habíamos quedado de volver a hablar y cumpliste tu palabra, es muy poca gente la que lo hace. No, por favor. No, ¿sabes qué? Tenemos, yo no sé cómo, qué es lo que ha pasado, Julián, de ser honesto. Yo esto lo empecé como un entretenimiento, entre comillas, de decir, bueno, hagamos algo mientras estamos parados. Claro. Y ha repercutido muy bien, muy bien. O sea, he tenido gente, banqueros europeos, he tenido gente, y de hecho tengo bastante gente en lista, en las listas, porque también ahora dependemos de nuestros tiempos también, de tratar de, porque esto lleva más tiempo de lo que te imaginas, amigo. Sí, totalmente. Entonces tratar de jugar un poquito con los tiempos y ver y estar, y bueno, al principio lo empecé con muchas ganas, con mucha fuerza, y ha sido, la verdad que muy lindo el elogio que me han dado permanentemente de todo esto. Explícame en 2 palabras, yo sé que lo hiciste en la última entrevista, pero para los que se suman por primera vez, especialmente los amigos de la Radio Hits, Power Hits, allá en Argentina, ¿qué es analítica anticipativa? Pues de manera simplificada es un conjunto de métodos y técnicas para preconocer o para pronosticar sería la palabra correcta. Y al decir pronosticar lo estamos haciendo técnicamente lo que puede ocurrir en el futuro de cortísimo, corto, mediano y en algunos casos largo plazo. Entonces, básicamente es como un conjunto de conocimientos, tecnologías, capacidades que nos permiten ir unas jugadas adelante de lo que está ocurriendo y esas jugadas adelante pues nos dan ventajas como individuos, como compañías, como gobiernos, ¿no? Fíjate que estaba viendo en estos conceptos, yo le comentaba a nuestro amigo en común, Jorge Sánchez, anoche lo tuve otra vez a nuestro amigo Jorge Bravo. Yo creo que lo conocía a Jorge Bravo, ¿verdad? Sí, claro. Él estaba conversando y le decía, el trabajo que vas a estar desempeñando vos con tu empresa, me imagino que ya lo estás haciendo, es sumamente importante porque la forma en la que se va, la simbiosis que está haciendo el sistema hoy por hoy, te está llevando literalmente a necesitar una estrategia. Fíjate que todas las estrategias que se han venido dando, ninguna ha pegado, ninguna ni cerca, porque esto desbarató todo. Sí, es que yo creo que siempre se hablaba de estrategia y yo fui profesor inclusive en universidades, pues programas de posgrados en temas de planeación estratégica, como hablábamos la vez pasada, ya no hablo de ese tema, porque la mayoría de gente piensa en estrategia simplemente como una jugada o una acción. Y uno tiene que pensar es como un gran maestro del ajedrez. Ellos siempre piensan en las siguientes 20 o 25 jugadas. Entonces, si hago esto, ¿qué puede ocurrir? Y después de eso, ¿qué puedo hacer? Y cuando pase eso, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Y si empiezo a articular las cosas de esa manera, puedo pensar en una verdadera estrategia de largo plazo. De lo contrario, lo que estoy haciendo es simplemente, como decimos en varios países de Latinoamérica, apagar fuegos y apagar fuegos. Y resulta que eso es muy peligroso, porque si tú empiezas a apagar un fuego, no sabes si el apagar ese fuego puede generar una situación más grande en otro lado del problema. Y entonces sí es fundamental que los gobernantes, las empresas ahora, empiecen a pensar no solo para las siguientes semanas o meses, sino semanas, meses, años y en algunos casos hasta décadas, porque el mundo está cambiando muy rápido y radicalmente, ¿no? Fíjate que esto es lo que me decía, vamos saludando a la gente por mientras, saludamos a Mabel desde Comodoro Rivadavia, desde el sur de la Argentina, te están viendo, hombre. También lo tenemos a nuestro amigo Manny Martínez. Manny Martínez tenés que conocerlo, un hombre que es, aparte de ser un excelente amigo de más de, qué sé yo, como 30 años, es un hombre que es lindo, son esos tipos lindos para conocer, Julián. Qué bueno. Voy a tratar de ver cómo hago algún día para que lo conozca. Claro. Saludos a Javier Izaza también desde Tunja. Tunja debe ser una tierra Es una capital, sí, es una capital de un departamento cercano a Bogotá. De hecho, está Bogotá, Cundinamarca y está Boyacá. Es muy cercana. Tenemos gente también que nos saluda desde Ecuador. Excelente tema, dice. Bueno, gracias, Daniel.
Bueno, y no, y siguen, ¿no? Pues, vamos a empezar, pues si no, vamos a ver con la entrevista. Julián, explícame esto. Habíamos dicho de que se rompieron los moldes con esta pandemia. Se rompieron. Sí, totalmente. Literalmente todo cayó. Ayer estábamos viendo, yo le comentaba ayer a Jorge, la economía, ayer sacaron unas estadísticas de Chile 15% abajo, o sea, menos 15%, Perú menos 15%. Bueno, Colombia está menos 8, creo, menos 9, por ahí creo que andan, no lo alcancé a mirar con detenimiento, pero la proyección mundial va a necesitar mucho de este análisis que vos generás a través de tu empresa, Sí. porque Sí. no podés proyectársenos. Es que ese es el problema, que la mayoría de organizaciones, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y ese tipo de organizaciones, hacen proyecciones. Y como les comentaba la vez pasada, las proyecciones se basan en los datos del pasado y en tendencias. Entonces, si tú proyectas lo que pasó en el último mes o 2 meses, para nada esa información va a ser útil, porque lo que viene en el siguiente mes o en los siguientes 3 o 4 van a romper, esas situaciones van a romper con esas tendencias. Entonces, las proyecciones nos sirven. Hay que hacer cálculos un poco más complejos. Y sí, ojalá se usara mucho y muy bien, pero lo que nosotros hemos visto es que a la gente no le gusta escuchar la verdad, número uno, y prefiere vivir sobre una falsa expectativa, incluyendo a los grandes directivos. Hay un libro que me encanta de un profesor canadiense, creo que la vez pasada lo nombré, que se llama Donald Thompson, es Oráculos, y dice específicamente eso. Pone un caso, de hecho, por allá en el año 2007, dos estudiosos del futuro le presentan a Chrysler, la compañía de construcción de vehículos, una metodología para conocer el futuro. Y entonces hacen su presentación, están muy felices, y unos días después Chrysler los llama y les dice, no nos interesa lo que ustedes están proponiendo. Entonces el presentador y el usuario eran amigos y lo llama y dice, pero ¿la presentación estuvo bien o no? Entonces él le dice, pues sí, estuvo muy bien, los felicito. Y entonces, ¿por qué no tomaron el servicio? Y la respuesta del gerente de esa área en Chrysler fue, la información que ustedes nos están proponiendo conocer es importantísima para nosotros, pero si llegamos a obtenerla, la compañía no estaría en capacidad de manejarla. Entonces, a veces, para mucha gente, es preferible no conocer el futuro, vivir bajo una falsa expectativa y luego esperar a ver qué ocurre. Y entonces nosotros nos hemos encontrado con eso, que si bien los estudios de analítica son fundamentales, muchas organizaciones no quieren ni siquiera verlos porque probablemente haya que decir cosas como los movimientos, por ejemplo, que vamos a tener los seres humanos durante los siguientes meses todavía van a estar limitados. Vamos a volver otra vez a algunas cuarentenas estrictas en algunas ciudades grandes y en algunos países. La economía va a caer un poco más en ciertas zonas y a nadie le gusta escuchar eso. Pero esas son realidades que hoy tenemos que enfrentar y si no las enfrentamos, pues vamos a perder margen de maniobra, es decir, vamos a perder tiempo precioso para prepararnos para que esas cosas no nos afecten tanto, ¿no? Fíjate que me llama la atención en función de las proyecciones y después para entrar ya más en la parte más futurista de tus conceptos. La jefa del banco, digo esto porque vos lo nombraste recién, la jefa del Banco Mundial, Carmen Reinhardt, acabó de dar un reportaje hace unos días atrás donde dice que la pandemia está afectando más a los mercados emergentes que las naciones más avanzadas, entre comillas, porque dice que ellos tienen menos capacidad de absorber todo este tipo de choques. Si bien es cierto, también encontramos una desatención de una cierta, de un cierto grupo de economistas o inversores a grandes rasgos que también evitan que el crecimiento sea un poquito más sostenido. ¿Vos por qué crees que puede pasar esto? Pues esta semana estábamos en nuestra reunión semanal precisamente de análisis de lo que llamamos el modelo mundial, intentando conceptualizar un poco, porque a veces hay que crear hasta conceptos acá, para entender esto tan nuevo que está pasando. Y decíamos, mire, esto puede ocurrir por 3 razones. Aquí hay 3 escenarios en el mundo y 2 efectos de esos escenarios. Escenario número 1, los países que privilegian la economía sobre la vida. Y ese es el caso de Estados Unidos. Dicen, no importa los muertos que tengamos que tener, la economía es primero, porque 100.000 muertos no pueden afectar a 390 millones de habitantes. El bien común es más importante que el bien individual. Entonces, que se mueran 300.000 personas. Ese es el primer escenario.
Por otro lado, hay muy alentador. Sí, sí, sí. Por otro lado, hay un escenario de países que privilegian la vida sobre la economía. Entonces dicen, no importa, vamos a tener cuarentenas extendidas, la economía vamos a intentar recuperarla, la podemos manejar. Y hay un tercer grupo que es como el escenario mixto, en el que se intenta equilibrar la economía con la vida y se acepta un número de pérdidas de vidas relativamente bajas, por decirlo así. Pero eso requiere muchísima disciplina social, ¿no? Este es el caso de Corea del Sur, por ejemplo, que no es muy común esa disciplina social en nuestros países latinoamericanos. Ahora, cuando vemos cualquiera de esos tres escenarios, nos enfrentamos a esos efectos que tú decías. ¿Qué economías pueden aguantar un golpe tan fuerte como estos? ¿Y quiénes van a salir adelante? Entonces, esta semana, por ejemplo, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a comprar deuda, ya no de los bancos, sino deuda de compañías privadas como Apple, etcétera, etcétera. Y eso es un hito también, porque casi nunca había ocurrido eso. Y entonces, básicamente, lo que está haciendo la Reserva Federal no es solo salvando en Estados Unidos el sistema económico, incluyendo bancos, compañías de seguros, etcétera, etcétera, sino también a las compañías, porque Estados Unidos puede hacerlo. Además, porque puede imprimir dinero y lo que pasaría en otros países, que sería que si tú imprimes dinero y inmediatamente hay inflación y devaluación, pues no pasa porque como todo el mundo consume dólares, esa devaluación y esa inflación realmente se distribuye en todo el mundo y no se alcanza a sentir tan fuertemente en Estados Unidos. Pero si tú eres un país pequeñito, que no tienes mucha posibilidad de tener acciones, grandes empresas, inversiones en otros países, acceder a monedas fuertes como el dólar, el euro, la libra esterlina, pues no puedes hacer eso porque si imprimes dinero muy rápidamente, tu economía va a caer más rápido y la brecha va a ser muy fuerte entre unos y otros. Ya esperamos, por ejemplo, que esta semana, de aquí al sábado más o menos, o al viernes, pues que se cierran las operaciones bursátiles en el mundo, el Banco Central Europeo empieza a hacer lo mismo, empieza seguramente a apoyar a algunas empresas de varios países en Europa. Y esto genera tanto oportunidades también como riesgos para otras personas, empresas y gobiernos, ¿no? En resumen, digamos que para mí no hay elementos positivos ni negativos, solo hay elementos. Y hay esas tres posiciones. Algunos países están apelando muy duro por su economía, otros pelean por las vidas y otros intentan equilibrar vidas y economías con efectos muy variados para todo el mundo, ¿no? Hay diferentes efectos en diferentes partes del mundo. Pues fíjate que depende desde el punto de vista. Si vos hablas con grupos de inversores, te dicen que hay que proteger la economía. Si hablas Claro. con tendencias más políticas, te dicen que hay que proteger a la gente. Ahora, viendo los análisis de estas últimas semanas, tenemos un rebrote de la epidemia en Alemania, en Francia, en Inglaterra. China. Han tratado de cuidar la economía, entre comillas, siempre hablo, ¿no? La economía. Y sin embargo, la caída ha sido igual o peor que países como, en este caso, doy el ejemplo de Argentina, que ha tratado de cuidar a la gente, que ha sido muy criticado por eso, pero que se ha mantenido en el 9%, que también es gravísimo, gravísimo, estoy hablando de algo muy fuerte, pero que en relación, el haber cuidado a la gente ha salvado más vidas que el haber cuidado la economía, y sin embargo los dos tienen la misma variación de caída. Sí, esta mañana precisamente hablaba con un analista senior de la compañía mía y le decía, mira, uno no puede decir qué es bueno ni qué es malo, porque finalmente bueno y malo depende del ojo del que lo vea. Lo que hay son hechos y esos hechos generan efectos. Si queremos ser unos buenos analistas neutrales, simplemente vemos hechos y vemos efectos. Y los efectos los podemos analizar con mucho detalle a nivel de todo el mundo. Entonces, sí, vemos países que, bueno, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que en promedio esto puede caer entre un 10 y un poco más por ciento la economía a nivel mundial durante este año y que las primeras recuperaciones probablemente se den hasta mediados del otro año. Y esos son datos que a mí me parecen muy sensatos porque hay economistas que han planteado, han explicado la situación de manera gráfica. Al principio se decía que esto iba a ser una V, ¿no? Que la economía caía y se volvía a recuperar. Ahora se está hablando de una W o W, como le dicen en algunos países. Sí. Cae, se vuelve a recuperar, cae, se vuelve a levantar, exacto. Y yo inclusive diría que esto va a ser un zigzag. Esto va a ser, cae, se recupera, cae, se recupera, cae. Yo estoy en los reportajes que algunas emisoras me han dicho, yo he dicho que es una L.
Es literalmente una L, porque ha caído y todavía no tiene un foque, hoy por hoy no tiene todavía un piso para determinar, va a dejar de caer, porque de hecho los últimos pronósticos estamos viendo que los últimos 3-4 meses lo único que ha habido es caída. Y se proyecta que recién a partir de en los próximos 2 años recién, probablemente vaya a empezar a resurgir la economía. Te quiero dar algo más antes de que sigamos conversando, Julián. Acá me dicen Mabel, me dice Omar, dice muchas bendiciones, te escucho, gracias, igual yo sé que todas las noches la veo por ahí. Tomás Rivero dice, ¿qué paradigma o modelo teórico utilizan para analizar y diagnosticar escenarios de futuro? Bueno, pues hay varios elementos que durante los últimos 25 años se fueron construyendo. Por ejemplo, yo fui prospectivista. La prospectiva es otra rama de las ciencias sociales e inclusive de la economía que estudia el futuro, pero hay una diferencia, lo estudia siempre a largo plazo, lo estudia 10, 20, 30, 40 años. Primer paradigma, por ejemplo, de la analítica anticipativa. Nosotros ya no pensamos en el largo ni en el larguísimo plazo, porque es que los pequeños cambios, los pequeños efectos pueden generar situaciones totalmente diferentes a mediano y largo plazo, sobre todo a largo y larguísimo, que llamamos 10, 15, 20 años. Es un poco sin sentido, y voy a hablar del segundo o tercer paradigma ahora, pero es un poco sin sentido pensar en lo que va a ocurrir en 50 años, cuando una pequeña situación en un mercado en China cambió radicalmente a todo el mundo. Entonces, eso implica dos elementos teóricos que seguramente algunos de ustedes conocerán. La primera se llama teoría caos, o efecto mariposa. Algunos lo conocen más como efecto mariposa. Sí. Edward Lorenz en 1972 da una conferencia hablando del efecto mariposa. Implica también una teoría matemática que se llama fractales, en donde las pequeñas figuras donde uno grafica o explica una situación se repiten y van cambiando dependiendo de ciertas situaciones, número 2. Y también utilizamos algunos elementos de incertidumbre, esos como teorías convencionales. Pero nosotros hemos desarrollado otros conceptos como el que tú comentabas la vez pasada del número de Dios, y algunos algoritmos específicos que sí nos permiten calcular muy rápido miles o millones de situaciones para el cortísimo, corto, mediano y a veces hasta el largo plazo, y con base en eso poder determinar lo que va a ocurrir más frecuentemente. Entonces hay una combinación de elementos muy fuertes, técnicos, científicos, que superan radicalmente lo que antes se hablaba como prospectiva o lo que todavía se da en algunas universidades, que es el concepto de escenarios, ¿no? Donde cuando estás haciendo una maestría o un proceso de educación en planeamiento, planificación, como le llaman otros países, te dicen, piensa en 3 escenarios, el ideal, el fatal y el tendencial. Entonces, cuando a mí me plantean eso, yo les digo, para eso no pierdas tiempo, párate en un tablero, traza 3 líneas, pon carita feliz, carita triste, y si todo sigue igual, me he enojado también. Y no tienes que calcular mucho, pero eso no sirve para nada. Entonces sí hay una serie de elementos técnicos muy interesantes detrás de los software, detrás de las herramientas que hemos desarrollado y lo que trabajamos. Y en algunos casos, todo el tiempo tenemos que estar creando herramientas. Por ejemplo, esta semana última desarrollamos una herramienta que llamamos índice de movilidad para ver pequeños elementos que empiezan a surgir que pueden generar efecto mariposa. Entonces, hoy uno de nuestros sistemas nos muestra cómo un factor o un actor, lo que antes llamaban variable, empieza a ser importante en unas horas, y al ser importante en unas horas, ese efecto nos puede generar impactos grandísimos en unos días o en unas semanas. Y esa es una herramienta que se generó en la última semana, realmente. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo investigación y desarrollo para poder trabajar con esos elementos, ¿no? Fíjate que hay 2 cosas que me gustaría que me ayudaras a explicar. Todo esto que vos estás trabajando y estás analizando a un nivel extraordinario, como es la empresa que maneja, ¿cómo la bajamos a tierra? ¿Cómo le hacemos a la persona que tiene la pequeña compañía, la empresa? Vos has visto que aquí en Canadá, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es el self-employer, que es el empleado, ¿cómo le llaman? Autoempleado. El autoempleado. El autoempleado. ¿Cómo bajamos toda esa estrategia a tierra para que lo entienda el carpintero que levanta casas, el que tiene la empresa de limpieza? Pues mira, hace más o menos unos 2 años, yo empecé a trabajar con 2 aliados aquí en Colombia que me pidieron exactamente lo que tú estás pidiendo. Porque nosotros trabajábamos con compañías multinacionales, con organismos de seguridad y defensa, y me decían, ok, eso es buenísimo, pero ¿cómo lo aplicamos a un nivel más pequeño? Entonces, te voy a dar 2 respuestas para eso. Primera,
Si ustedes entran a nuestra página web, www.anticipacionestratégica.com, en el home, en la parte de entrada, van a encontrar una cosa que se llama el plan gratuito. El plan gratuito fue un plan que diseñamos con dos objetivos: ayudar a cualquier persona que inclusive no pudiera tener dinero para pagar un proceso de consultoría, número uno, y número dos, apoyarla en cualquier nivel. Hoy ese plan gratuito, digo yo un poco en chiste, le permite a la gente tener una cita con un médico especialista una vez al mes gratis. Básicamente la analogía lo que quiere decir es: puedes llamarnos, consultarnos durante 30 minutos en tu negocio, en tu caso puntual, en tu carpintería, la duda que tienes, cómo te puede afectar, y nosotros te vamos a dar datos que antes solo se le daban a un directivo de una compañía multinacional, Claro. para poder dirigir su organización, número uno. Y la segunda parte de la respuesta es que uno no puede moverse, aunque sea un carpintero pequeño de una pequeña población en la zona de las cataratas del Niágara, al lado de un cultivo de uvas, no puede olvidarse de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque al final, por los efectos que se van generando, vas a terminar impactada. Entonces, la pregunta típica, por ejemplo, de una persona que tiene un pequeño negocio: ¿qué va a pasar? ¿Cuándo voy a poder reabrir en mi negocio? Esto está pasando mucho en varios países de Latinoamérica. Sí. La respuesta, por ejemplo, es seguramente lo vas a abrir 1 o 2 meses y luego vas a tener que volver a cerrarlo. Prepárate desde ya y te podemos decir cómo hicieron otras carpinterías en China o en Japón o en Estados Unidos, porque es que China nos está hablando desde el futuro. Lo que nosotros estamos viviendo hoy, ellos ya lo vivieron hace 4 o 5 meses. Entonces, a veces no hay ni siquiera que ser ni muy inteligente, digo yo, ni saber mucho. Ahí es que tener el teléfono del que tiene la solución. Entonces, básicamente, yo sí creo que si la gente en sus pequeños negocios, en su vida diaria, empieza a tener algunos elementos que le den, y voy a hablar de 2 conceptos que hemos trabajado mucho en las últimas semanas, que le den certeza y que le den confianza sobre el futuro, certeza y confianza, pueden salir de sus casas, pueden rediseñar sus negocios, pueden recuperarlos, o si los van a perder, con toda honestidad, saber desde ya que los van a perder y no pelear un año más, no pelear un año más en contra de un evento que va a ocurrir y que ya es inevitable. Y entonces girar mucho más rápido y tener más posibilidades por el movimiento temprano, ¿no? Excelente. Para ello podemos explorar condiciones futuras de la actividad, en actividad, sí. Ingeniar mediante metodologías mejores que la planeación clásica, y monitorear el futuro y verificar la ingeniería correcta en las necesidades y ajustes. Estoy bien, ¿no? Veo que te hiciste muy bien la tarea. Lo estoy leyendo. Esos son los 3 pasos que nosotros siempre hemos propuesto y que utilizamos todo el tiempo para hacer anticipación o analítica anticipativa, como le quieran llamar. Entonces, 1, explorar el futuro. No pensar linealmente, pensar por opciones, por escenarios. Abrir escenarios. Abrir posibilidades. Número 2, ingeniar el futuro, no planearlo, sino ingeniar, es decir, que lo hacemos al menos en pequeños cálculos. Y número 3, monitorear el futuro. Ahora, me están preguntando acá, Tomás Rivero dice, ¿podrías dar un ejemplo concreto de algún caso que hayas aplicado tus metodologías? ¿De qué tamaño? Para una multinacional, para una compañía local, para una persona. No sé, me gustaría devolverle un poco la pregunta y si apenas nos respondas. Seguramente, pero mientras él nos responde la pregunta, me gustaría hacerte algo, que nos explicaras algo de lo que a mí me llamó muchísimo la atención y te quiero comentar el por qué me llamó la atención. Los nombres, me apasionaron los nombres y necesitaría que me explicaras el por qué. Hannibal, Aquiles y Alexandro, son 3 nombres con funcionamientos griegos, con conceptos griegos. Ahora, sí, algunos griegos, algunos africanos, y eso tienen toda su historia. Ahora se los voy a comentar si quieres. Ahora, sí, me llama mucho Hannibal. Sí, ok. El concepto original es Hannibal. Hannibal era un general cartaginés que peleó mucho contra Roma. Sí, algunos de pronto lo reconocen. Es decir, de ahí me parece, sí.
y básicamente, digamos que cuando se hablaba, y yo soy un poco suprarreligioso, como hablábamos la vez pasada, yo creo en un Dios superior, no creo tanto en algunas variaciones religiosas. Para ellos su Dios en ese tiempo se llamaba Baal, pero luego en las culturas cristianas, sobre todo Baal, era algo como medio demoníaco la cosa. Sin embargo, era como si nosotros dijéramos para nosotros Dios. Hannibal, en su esencia más general, surge como un hijo de otro general cartaginés, y lo que tomamos de él, y por eso el nombre, fue porque Hannibal tuvo una característica fundamental como general de las tropas cartaginesas, y es que siempre tenía condiciones limitadas, recursos limitados, siempre a veces sus enemigos lo triplicaban, lo cuadruplicaban en gente, y siempre ganaba. Y esto se Por la daba estrategia que utilizaba, sí. por Eso la estrategia que está en los utilizaba. libros, sí. Pero además aquí hay un elemento fundamental, y es que yo sí creo que lo que hicimos con el primer método, y que luego se convierte en un software, Hannibal, es que nos permitió llevar procesos que eran de 11 meses, 12 meses de trabajo a cuestión de horas. Y yo siempre le digo a la gente cuando empezamos a utilizar el método, no importa si pareciera que no tienes una solución, si tienes menos recursos, si estás triplicado, cuadruplicado por tus competidores, si hay gente que ganó hace miles de años, hoy todavía se puede ganar y se puede hacer. Entonces, lo que buscábamos un poco es como calcular las alternativas de lo que puede ocurrir y siempre salir adelante por la estrategia que nos dan estas metodologías. Ese fue el primer software, 2015 más o menos, lo desarrollamos. Luego nos dimos cuenta que algunos algoritmos de estos podrían acelerarse. Y si bien en prospectiva nos gastábamos 10 u 11 meses para hacer un proceso anticipativo, y como digo yo, apenas entregábamos el documento se empezaba a desactualizar, que esto era una locura. Claro. Con Hannibal esto se convirtió en cuestión de horas. Y luego viene Aquiles. Si ustedes recuerdan, el antiguo guerrero Aquiles griego era el guerrero más rápido de toda la historia. Entonces, lo que quisimos mostrar con ese software es que podríamos hacer cálculos de miles de escenarios, calcular probabilidades en cuestión de minutos. Hoy el software que tú probaste, porque estuve viendo la notificación que me llegó al correo con los datos. Nos tienes controlado, hombre. Ese software permite hacer en cuestión de 15 minutos, 20 minutos, un ejercicio o un conjunto de ejercicios que antes se demoraba 11 meses, 10 meses. Y entonces por eso se le llama Aquiles. Y luego el prototipo ya funcional que tenemos, que se llama Alexandros, viene un poco de que lo que queríamos hacer era lo más grande que existiera en toda la historia. Y uno de los guerreros más grandes que existieron en toda la historia fue Alejandro Magno, ¿no? Alejandro el Grande. Claro, el grande. De hecho, ahí en Toronto, en el barrio griego, yo tengo unas fotografías de la estatua de Alejandro Magno en el barrio Grande, sí, de Toronto, que está ahí en la zona de los restaurantes que seguramente tú conocerás. Y entonces, jamás he ido a un restaurante. Y entonces lo que hace Alexandros realmente es el software más grande y más complejo, es generar unas estructuras de relaciones complejísimas y monitorear en tiempo real. Ya en este momento, de lo que hablamos en ese tiempo, ya el software ha crecido como 5 veces en el último mes que hemos hablado tú y yo, y hoy estamos siguiendo casi 25,000 relaciones en tiempo real. El sistema, el software las relaciona, las analiza, genera resultados, calcula posibilidades, y ya nosotros solo ajustamos algunas probabilidades, y por eso era el gran software. Pero la verdad yo creo que en el futuro va a haber cosas más grandes, y seguimos, como te decía, todos los días trabajando para mejorar y hacer... Todos los días viejo. Todos los días se va generando viejo. Acá contestó Tomás, dice, en una pyme, en una pequeña y mediana empresa, ¿en algún caso en que hayas tenido un nivel de pequeña empresa o mediana? Bien, bueno, precisamente en los últimos días, tal vez en los últimos 2 meses, hemos recibido tal vez unas 45 personas en este plan free que te comentaba. Sobre todo porque hemos dado varias conferencias, casi una por semana durante los últimos 2 meses. Entonces, mucha gente me llega y hace preguntas muy clave. Ayer, por ejemplo, una persona me dijo, tengo una pequeña empresa de alimentos. Esa empresa de alimentos pues está hoy limitada en caso colombiano porque la cuarentena ha obligado a que atendamos solo a clientes a domicilio, y hasta esta semana que estamos abriendo, esa compañía de alimentos puede empezar a recibir gente en restaurantes por su línea de restaurantes, porque tiene una línea también de distribución de alimentos. Entonces él me pregunta, ¿qué puedo esperar durante los siguientes meses o siguientes semanas de mi negocio?
Entonces, básicamente nosotros, como estamos recolectando todo el tiempo información, le planteamos las posibilidades de lo que va a ocurrir y la respuesta fue más o menos la siguiente. Para el caso de Bogotá, estamos esperando que en las siguientes 2 a 3 semanas la cuarentena se haga un poquito más rigurosa y luego se relaje. Y luego de que se relaja, va a volver a haber una cuarentena seguramente muy estricta, porque estamos llegando a una capacidad de unidades de cuidado intensivo que se está copando, se está limitando. Hoy dieron una noticia muy buena, llegaron 300 respiradores más, eso vuelve a ampliar la capacidad, pero es que la gente no entiende que nosotros hasta ahora en Latinoamérica estamos entrando en las subidas de los picos de infección. Entonces la gente cree que ya estamos por salir de esto y eso no es verdad. Entonces me decía, bueno, ¿y qué puedo hacer si yo veo que mi negocio va a cerrar o lo que sea? Entonces le dimos algunas alternativas que ni siquiera las hemos propuesto nosotros. Esta es información, por ejemplo, de Ernst Young, una de las grandes compañías de consultoría en el mundo que ha hecho varios estudios sobre el tema. Y decía, por ejemplo, que las compañías de alimentación o de distribución de insumos, por ejemplo, tienen muchas posibilidades de adaptarse muy rápidamente, pero requieren dejar su modelo convencional de restaurante. Entonces, si por ejemplo se adaptaba, si podía bajar los precios, pero masificar la distribución, si se concentraba muchísimo, muchísimo en ciertos sectores que consumen domicilios muy rápido y que tienen poder adquisitivo, la crisis para él podría ser de hecho una oportunidad de crecimiento. Pero si no lo hacía y seguía esperando, como les decía al principio, con una fe ciega, pero un poco equivocada, que íbamos a abrir en 1 o 2 semanas, probablemente se pudiera quedar esperando 8 meses. Porque hasta que no salga una vacuna, 8 o 10 meses hasta que no salga una vacuna, pues realmente el tema no se va a eliminar en el mundo y todos esos datos demuestran que eso va a ser a mediados del otro año ya con aplicación masiva a nivel mundial. Entonces, ese tipo de pequeñas estrategias o pequeñas acciones que pues les puedo contar ya en detalle a cada uno, les puedo dar mucha información a cada uno si nos contactan en su negocio, puede ayudar realmente a salvar los negocios, porque de lo contrario, por ejemplo, esta persona, si siguiera esperando 8 meses con su negocio cerrado y con pequeñas distribuciones a domicilio, estoy seguro de que se quiebra, se quiebra. No, no hay forma, no hay forma de sostenerlo. No hay forma, no. Entonces tiene que adaptarse muy rápido. Tiene que adaptarse muy, muy rápido. Inclusive, por ejemplo... Dime. Perdóname. No, inclusive una alternativa que dio Ernst Young que me parece interesante es la distribución de productos naturales de alimentación, no la comida procesada, pero con ciertos procedimientos, por ejemplo, de desinfección, y ojalá pudieran llegar casi directamente a la casa de la gente. Eso la gente lo está apreciando mucho por toda la dinámica que se está dando. Entonces, hay estrategias que ya se están implementando en otros países, hay mecanismos que han funcionado. Lo único que necesita, como les decía, no es ni saber uno ni ser muy inteligente, es tener el teléfono del que tiene la información. Ahora, se habla de que la economía mundial se podría duplicar para el tamaño, para el año 2042. Yo no sé si están así, pero se habla. Vos has visto que son dentro de esas proyecciones que de repente tiran algunos analistas. Dicen que para el 2050, 6 de las 7 mayores economías del mundo podrían ser países emergentes. Tampoco lo podría analizar en este momento. Ahora, mi pregunta básicamente es, dentro de los pronósticos técnicos que tiene Analítica Anticipativa o la empresa a la que manejas, que sabemos que dentro de esos proyectos de pronósticos técnicos tenés política, defensa, gobierno, seguridad, tenés, creo que leí también a las empresas, obviamente, algunos negocios. Ahora, hay una tendencia en el mundo, que lo acabas de mencionar, el cierre masivo de pequeñas corporaciones o de pequeñas empresas, debido a que no pueden sostener el planteamiento de una economía totalmente paralizada. Eso ha generado un sinnúmero de bancarrotas en el mundo entero, lo cual, el problema es que una empresa regular a la que se haya asignado en los últimos 10 años, que haya tenido un sustento con 5, 10, 15 o 20 o 50 empleados, pero que no haya tenido la proyección de crecimiento adecuado en los últimos 5 años, que es lo que ha aparecido o ha pasado en Latinoamérica en la última década prácticamente. O sea, no puede sostener una proyección a niveles más altos. Ahora, no queremos perder el negocio, pero lo vamos a perder. No queremos irnos a bancarrota, pero nos vamos a tener que ir. Dentro de la analítica anticipativa, ¿hay un modo de recuperación de esos factores?
Sí, mira, lo más interesante es que, y esto es un dilema funcional, práctico, lo más interesante es que la gente debería utilizar la analítica anticipativa antes de que ocurran las cosas. Sin embargo, yo creo que el 90% de nuestros clientes cuando han llegado siempre llegan con una crisis o un problema como el que me acabas de comentar. Y nosotros utilizamos la analítica anticipativa para solución de crisis, que esto es interesantísimo. Entonces, lo que buscamos es lo que comentábamos ahora tal vez con el general Aníbal. Estás mal, estás duplicado en fuerzas, tiene grandísimos problemas y crees que no vas a ganar. Nosotros calculamos todas las posibilidades y todas las probabilidades para encontrar una luz al final del túnel y mostrarle a la gente, mira, sabes que en tu negocio específico, en esa ciudad, en tu caso puntual, sí hay una luz y esa luz podría permitirte, adaptándote rápido, generar una solución para sobrevivir. Y aquí hay un elemento interesante de la analítica anticipativa. Déjame abrir un paréntesis en esto que estás comentando. O sea, ¿necesariamente tiene que ser en el mismo rubro o te puedes reformar o rehabituar a un nuevo plan de trabajo? Yo creo que las dos respuestas, bueno, la segunda respuesta es la más correcta. Nosotros hemos tenido casos donde la gente tiene que adaptarse y nosotros mismos somos el caso donde nos tuvimos que adaptar. Ahora te voy a hablar de nuestro propio caso. Pero ustedes han visto, por ejemplo, casos como los de General Motors, que por obligación del gobierno, me parece una locura, ellos lo hubieran podido hacer rápido, empezaron a construir igual que Tesla Motors, empezaron a construir respiradores. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que la gente no estaba comprando vehículos por la cuarentena y giraron muy rápidamente y sus mismas plantas les servían para hacer eso. Y a mí el caso que más me gusta es el caso de la compañía china BYD, es una compañía que produce vehículos y fue de las primeras que reaccionó a las 2 semanas, paró su línea y empezó a construir tapabocas, Sí, o señor. más, como le llaman en algunos países, le llaman máscaras, y empezó y se convirtió en la constructora de máscaras o tapabocas más grande del mundo en tan solo 2 semanas. Y entonces yo creo que La uno a agarró veces, rapidísimo. sí, con la misma capacidad instalada que ya tiene, puede hacer muchos negocios. Lo que pasa es que tal vez por experiencia nos hemos acostumbrado a hacer lo mismo siempre, pero lo que no nos damos cuenta es que tenemos unas capacidades instaladas brutales para hacer 4 o 5 negocios con lo que ya tenemos. Y entonces se puede girar muy, muy rápido. Nosotros mismos lo hicimos, como te decíamos, nosotros estábamos concentrados el año pasado casi 100% en consultoría y solo un 20% en lo que llamamos proyectos especiales, es decir, inversiones propias en bolsa, en proyectos anticipativos para deportes, tal vez lo viste en nuestra página web, para anticipar los resultados deportivos y utilizar esos datos anticipativos en apuestas online. Bueno, hay una cantidad de cosas. Hoy nuestro negocio está girado al revés. Cuando nosotros vimos en enero y febrero que venía el coronavirus, cambiamos nuestros planes. 80% inversiones y proyectos especiales, 20% consultoría. Y giramos con la misma capacidad que teníamos. Entonces, nosotros mismos somos pues un caso de ese tipo y yo creo que la verdad, lo único que uno necesita es poder tener un poco de esperanza y la esperanza tiene que basarse en certeza, o sea, que alguien le muestre que hay un camino válido para hacerlo y muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder reconectar y cambiar el chip? Porque el problema es que estos grandes cambios es que se acostumbra la gente a andar tan aceleradamente en lo que hace, y en países como este, que regularmente the time is money, como dice todo el tiempo, que un día que perdés es un montón de plata en función del trabajo, o sea, no tienen el tiempo, debido a que se vive tan apretado en la economía en sí, porque si bien es un país que tiene muchas oportunidades, se vive muy apretado, es parte de la política económica con la que vivimos. Ahora, ese mecanismo, ¿cómo hace para poderle cambiar el chip a una persona que lo único que tiene es como yo siempre le digo, a los clientes que vienen le digo, es como los burritos lecheros, ¿viste? La tiempo de que ya sabían el recorrido, van y vienen, van y vienen, van y vienen, cuando querés acordar, Sí. no tienen otra dirección para poder ir. Pero en este caso específico, esta pandemia ha pateado el tablero de todo el mundo, porque aún las grandes corporaciones se han quedado sin iniciativa. Y es ahí donde Sí, yo necesito aprender de analítica estratégica y anticipativa para poder claro. trabajar con algunos clientes. Yo ya veo que te vas a ser mi primer socio en Canadá. Claro, vamos para allá. Pues mira, yo creo que, y me lo decía alguien el año pasado en México, alguien me decía, si bien el destino no existe,
nosotros mismos nos predestinamos por repetir y repetir y repetir y repetir nuestras actuaciones. Es lo que tú acabas de decir. Y casi que, aunque el destino no exista, porque existe el libre albedrío que nos dieron para poder decidir, nosotros mismos nos encerramos en una cárcel y nos marcamos esa ruta del burrito que tú estabas diciendo, al punto de que nos predestinamos, o sea, casi que no nos salimos de esa ruta porque o nos da miedo o lo que sea. Y es un tema que es muy difícil porque la gente a veces tiene que llegar a tener crisis fuertes para poder tener la suficiente motivación para cambiar. O sea, seguramente los clientes que te están llegando a tu compañía de finanzas, que yo también me tomé la tarea de investigar y observar, Mira. seguramente muchos llegarán diciendo, es que mi fondo de pensiones o mi fondo de inversión en los últimos 4 meses ha perdido el 30%, ¿qué hago? En los últimos años no les importaba generar un 2, 3, 4% anual, con eso estaban muy tranquilos, pero hasta ahora que perdieron, ya tienen que tomar decisiones muy rápidas. Entonces, las crisis son excelentes oportunidades para cambiar ese predestinamiento que nosotros mismos fuimos creando con el paso de los meses y de los años, ¿no? Al que nos fuimos acostumbrando. Y cuando, digamos que uno tiene herramientas prácticas como las que se han venido trabajando, hemos venido construyendo, realmente la gente puede ver. O sea, y te voy a poner el caso puntual por lo que me lo pusiste. Llega una persona a tu compañía y te pregunta y te hace una consulta, bueno, tengo un portafolio de inversión o quiero tener un portafolio de inversión y he perdido durante los últimos 4 meses o 5 desde que empezó el coronavirus. ¿Qué hago? Tú podrías utilizar un software como el que entraste hoy, que es gratuito. Aquí les entras a la página web, creas el usuario, calculas en 10, 15 minutos lo que puede ocurrir y luego le puedes decir a la persona, mira, ¿sabes qué? Seguramente invertir en acciones en este momento no es una posibilidad porque las acciones están cayendo, los fondos indexados están cayendo, los mercados de monedas son muy volátiles, pero seguramente de pronto puede haber una línea que sean seguros para la vejez o fondos de muy bajo rendimiento, pero que te garantizan el 100% de tu dinero. Eso es lo más recomendable en este momento, por lo menos durante los siguientes 6 meses. En 6 meses ajustamos la cartera y la reequilibramos. Pero eso solo lo puedes recalcular sabiendo lo que va a ocurrir en un mes, 5 meses, 6 meses o un año. Claro. Si no tienes eso, te pasa lo que me pasó con una llamada que recibí hace hace unas 3 semanas, donde un asesor de un fondo de inversiones me pedía que invirtiera en un mercado de alta volatilidad porque según él, como el mercado estaba bajito, ya se iba a recuperar. Y obviamente recibió toda una cátedra mía de que el mercado bajito no significaba que se fuera a recuperar, sino que las probabilidades mostraban que iba a caer más y que eso no era garantía de nada. Y bueno, al final el pobre terminó recibiendo una clase como de media hora sobre toda esta analítica anticipativa. Entonces, hay muchas herramientas muy prácticas ahora. Para todos los que nos están escuchando, de verdad, por ejemplo, nosotros decidimos dar ese software gratuitos, Aquiles, para que la gente pudiera hacer cálculos como estos muy rápido y que el sistema sea el que haga los cálculos de cientos o miles de escenarios y te diga realmente lo más probable y así puedas tomar decisiones con más certeza, ¿no? Fíjate que estaba viendo esto, es interesantísimo. ¿Habría alguna forma, sí que me quiero convertir en tu socio, y esto no es un chiste, pero a mí me apasionó después que te escuché la primera vez hablar y estar, porque a vos te queda la semilla, y uno empieza a dar vuelta en la cabeza y decir, sobre todo algo que yo te confesé aquella vez que no lo había escuchado, o sea, no era parte de uno está siempre embarcado en otro tipo de cosas. Haber escuchado analítica, estratégica, anticipativa y toda esa cosa que ustedes le ponen, pero me había llamado muchísimo la atención y empecé a tratar de visualizar todas las últimas 3 o 4 semanas, todo lo que hacía en función de ese pensamiento que vos vas enseñando a través de tu blog. Entonces, es increíble lo que podés ver, de la forma en que lo podés experimentar y analizar, porque se te abre la mente para otras cosas. Ahora, en función de esto, la pregunta que quiero hacer es, ¿hay alguna forma, alguna manera en que pudieras dar alguna clase específica, algún seminario, o estás dando algún seminario, o dar alguna charla específica, ya para personas que digan, ¿saben qué? Yo quiero aprender a hacer esto. O yo quiero, quiero trabajar en función de esto. ¿Te doy la buena noticia o la mala primero? Quéreme un poquito, hombre. Bueno, te voy a dar la buena. Y por el ladito voy hablando de la mala. Durante
20 años, hasta julio de 1998, yo estuve dando clases, primero de prospectiva, luego analítica anticipativa, y cuando cumplí 20 años de profesor, muchas veces daba las clases gratuitas hasta institutos de posgrado y cosas así, decidí parar, porque entendí que mucha gente no estudia por el verdadero conocimiento, sino por los títulos que le otorgan y al final luego no aplica nada de lo que aprendió. Hoy utilizo más bien es un modelo de tutoría. En este momento, por ejemplo, yo tengo casi 3 tutorías en donde le digo a la gente, ni siquiera te voy a cobrar, ¿sabes? Llámame y te voy a ir poniendo retos. Tengo un muchacho que ha avanzado muchísimo, o sea, casi todos los días me llama y le digo, averíguate y me respondes esta pregunta, la que le hice hoy. Le dije, ¿quién fue Edward Lorenz y por qué dijo que no se podía anticipar a largo plazo una situación? Cuando la tengas la respuesta, me vuelves a llamar. A veces él se demora un día, a veces se demora 2 semanas investigando, leyendo y luego vuelve y me llama. Eso a mí me permite hacer 2 o 3 cosas. Primera, filtro a los que realmente están interesados. Número 1, el que quiere aprender realmente le pone acelerador y empieza a aprender a unas velocidades grandes. Y tercero, si es bueno y realmente está interesado en el tema, después hasta quiero hacerlo socio o que trabaje conmigo porque aprendió de una manera autodidacta y no simplemente por obtener una certificación. Entonces, yo estoy abierto a eso. Nosotros tenemos 3 líneas de publicación muy fuertes en este momento. El canal de YouTube propio, donde estamos publicando casi cada semana un video explicativo, eso podría ser otra forma. Tenemos un blog en nuestra página web donde una vez a la semana publicamos un artículo. Y en Facebook y Twitter estamos publicando, sobre todo en Twitter, por ejemplo, tenemos un sistema que nos permite automáticamente recolectar la información, tanto en inglés como en español, de estudios de futuro a nivel mundial, de análisis que hacen desde los bancos, las empresas, compañías de tecnología, Google, y la retuiteamos o la publicamos en tiempo real, apenas van surgiendo, porque sabemos que hay una comunidad de gente en todo el mundo interesada en conocer estos temas de futuro. Entonces, hay varios canales y siempre, de hecho, este año tenía programadas unas charlas en México, un taller en México, un taller en Medellín, un taller en Cartagena, pues, pero cuando el coronavirus paró, y lo que hemos hecho es que en las últimas 3 o 4 semanas hemos dado conferencias virtuales con nuestros aliados estratégicos. La última fue el sábado, casi con 80 personas, que eran unos estudiantes, por ejemplo, de educación financiera, que querían aprender cómo anticipar los riesgos financieros en cada uno de sus futuros, ¿no? Me tenés que invitar a alguno para Claro, ¿no? escuchar. Las que quieras. Me tenés que invitar a escucharte algunos. Yo sé que es interesante. Me vuelven a preguntar, dice, ¿qué diferencia hay entre prospectiva y analítica anticipativa? Es la diferencia entre ir a un baile y bailar con la mamá o bailar con la hija. Eso lo preguntaron Sí, la vez la última vez pasada. también, sí. Yo les decía que la prospectiva fue muy buena. La prospectiva surge en los años 50 como un intento por evitar que la Tercera Guerra Mundial ocurriera, pero es una metodología muy clásica y que sobre todo es muy lenta. Yo siempre digo que hay 3 o 4 diferencias. Número 1, la prospectiva quiere convocar a grupos de expertos o comunidades muy grandes para hacer ejercicios participativos. Número 2, estos ejercicios participativos son largos, costosos. Un ejercicio fácilmente puede costar 70, 80 mil dólares. En países como los nuestros, en Estados Unidos y Canadá, puede costar 200 mil dólares y generar un estudio de 10 meses. 3, la perspectiva clásica intenta ver el futuro de largo plazo. Y eso tiene un efecto muy grande porque pues, cualquier factor lo puede cambiar. Por su lado, la analítica anticipativa, 1, es más rápida, 2, es menos costosa, parte más bien del cortísimo plazo, al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo, y da soluciones más rápidas, más prácticas, y en algunos casos ni siquiera cuesta, como el software que les acabo de decir que pueden utilizar, ¿no? Entonces, básicamente la analítica anticipativa tiene que agradecerle mucho a la prospectiva porque nació de esa mamá, pero pues es una siguiente generación que ha evolucionado. Nos están saludando desde Bucaramanga, Parroquia Sagrado Corazón de Bucaramanga. Saludos, dice. Saludos desde Bucaramanga, José Gregorio Acosta. Saludos, amigo, un abrazo grande en Bucaramanga. Te están siguiendo de muchos lugares, amigo mío. Pues es mi tierra, en Santander, Esa es tu tierra de Oriente, Santander, ¿eh? Colombia. Ay, Sí. es linda Colombia, tengo muchos amigos colombianos, muchos. Pero ahí hay lugares que es caliente, pero es insoportablemente caliente. No se puede estar.
Así que, Sí, pero bueno. es verdad. Te cuento más. Se nos han pasado 53 minutos. No, no puede ser. Yo necesito saber la numerología. Yo necesito saber que me explique lo de la numerología. Dame un anticipo. Yo tengo como 10 preguntas más para hacerte, Julián, pero yo sé que el tiempo avanza. Pues mira, a diferencia de pronto de la numerología judía o cabalista o inclusive cristiana, que intentaba asignar unos valores a ciertos números y con base en eso interpretar textos sagrados como la Torá, la Biblia, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hicimos fue apelar a un concepto de la escuela pitagórica en la que se decía que la matemática no solo es el mundo, o sea, no solo sirve para interpretar al mundo, sino que el mundo en esencia está construido matemáticamente por Dios. Es decir, que tiene elementos de perfección muy grandes. Y por eso en la antigua escuela pitagórica se intentaba buscar el número de Dios. Un día, yo leo mucho, la verdad, a veces a la semana me leo 2, 3, 4 libros y escucho y escucho y escucho y consumo y consumo y consumo información. Entonces un día me llega ese concepto a la mano de un libro de una universidad española y precisamente en ese momento estábamos creando, eso fue hace unos 4 años o unos 3 años, estamos creando un algoritmo, una fórmula muy pequeña, así como la de la relatividad, ¿cierto? E es igual a mc al cuadrado, una fórmula muy pequeña que nos permitiera poder calcular cualquier escenario futuro, sin importar si era para el hombre de la carpintería o era para el presidente de los Estados Unidos. Y que además no se nos escapara ninguna de las posibilidades. Es decir, y voy a hablar en términos un poco religiosos o doctrinarios, una fórmula que permitiera en una sola estructura integrar la voluntad divina y el libre albedrío, las dos cosas. Esto es bien interesante, esto es muy filosófico. Y que pudiera permitirnos calcular todo lo que puede pasar y lo que va a pasar dependiendo de las relaciones humanas. Y entonces ahí surgió el algoritmo que llamamos número de Dios, numerus Dei en latín, y que además nos permite, el software que utilizaste hoy tiene el número de Dios como algoritmo detrás. Es muy interesante, Me la llamó la gente no lo sabe. atención. Sí. Ah, Y ese pequeño algoritmo entonces hoy es la base de 2 de los software, de los más avanzados, y entonces nos permite decir, por ejemplo, la economía mundial el día de mañana tiene 1.500 escenarios, de esos 1.500 escenarios, 5 son altamente probables, pero lo que va a ocurrir es esto. Entonces, como te digo, desde el punto de vista un poco filosófico, combina la voluntad divina, pero también el libre albedrío, que es algo que mucha gente pensaría que es irreconciliable. Y no es irreconciliable. Si se estudia, bueno, yo estudié mucha filosofía y varias doctrinas hace unos años, es perfectamente reconciliable, inclusive desde el punto de vista matemático. fíjate que estaba viendo algunas de las cosas que dice, no, dice, metan otra horita, metan otra horita. Nos reprogramamos No, esto. claro, no. Pero bueno, no, interesantísimo. Vamos. Hoy por hoy tenemos, Julián, una perspectiva que vamos a tener que volver a reestructurar tal cual lo venías explicando en tu comentario anterior. Hoy lo que nos queda es darle un mensaje de acuerdo a tu conocimiento y a tu idea de lo que pueda llegar a pasar en los próximos meses. Post pandemia, que ya dijimos que a mi entender, y yo soy totalmente neófito en el tema, pero creo que va a ser un año más por lo menos como poco. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, de acuerdo a tu experiencia, para poder mantenernos en empresas? Porque hay algunas empresas que se han mantenido subyugando en estos últimos días y están peleando, van y vienen, pero para mantener a algunos. Yo tengo un amigo personal que él tiene una empresa de videos. De hecho, es uno de los que está escribiendo. Una empresa que lo conozco hace creo que 30 años. Él ha hecho publicidad para Univision y un montón de canales acá locales. ¿Cómo yo le explico a él mañana diciéndole, hay que mantenerse en este trabajo de tal y cual forma? ¿Cómo hacer para sobrevivir? Pues mira, hay que tal vez primero ubicarse en qué nivel está uno, si estamos hablando, como les decía, de los gobiernos, cómo mantener a los gobiernos y a los estados vivos, cómo mantener las grandes empresas o las pequeñas, medianas empresas y a los autoempleados. Son como 4 niveles diferentes. La única respuesta es adaptación y adaptación muy rápida, muy, muy, muy Muy rápida. agresiva.
muy agresiva. O sea, hay que cambiar los paradigmas más fuertes que tenemos e inclusive, como yo les digo a los analistas cuando estamos trabajando de alguna manera, hay que inclusive cuestionarnos nosotros mismos sobre los fundamentos más básicos de lo que sabemos y de lo que creemos sobre el presente, el pasado y el futuro. Nos toca cuestionarnos muy profundamente. Esta es la crisis de nuestra generación. Una crisis tan grande como esta probablemente no existió en nuestra generación, sino en la Segunda Guerra Mundial, porque las otras crisis, como la crisis del petróleo, esas crisis no Sí, sí, fueron tan sí. grandes como esta. Esta es la crisis de nuestra generación. Y si uno le pregunta a los abuelos que todavía pueden sobrevivir o algo, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Pues le van a decir que los efectos fueron brutales y que eso cambió la vida de la gente. Entonces, adaptación y adaptación muy rápida. Lastimosamente, los gobiernos no se están adaptando muy rápido, las multinacionales no se están adaptando muy rápido porque son grandes y paquidérmicas, lentas. Es más fácil y ahí hay una gran ventaja que se adapten las pequeñas empresas, las empresas familiares e inclusive los propios individuos como los autoempleados. En cada caso las respuestas pueden ser totalmente diferentes. Aquí yo creo que no hay un futuro. Hay en este momento 7.100 millones de futuros en el mundo. Cada habitante tiene su propio futuro. Y cada caso es totalmente diferente, pero todos necesitan ese principio, adaptación rápida, agresiva y sobre todo basada en la realidad, no en esperanzas ingenuas de políticos que dicen que esto se va a acabar en un mes o en 2 meses, o en lo que dicen en Facebook las abuelitas que retuitean o repostean esos mensajes diciendo ya salimos de la cuarentena. No, hay que tener datos reales y esos datos reales nos pueden permitir tomar Ahora, decisiones reales, ¿no? fíjate que yo dentro del consejo que yo le doy a mis clientes es que esto tiene un parate económico por el próximo año como poco, especialmente como poco. La recuperación va a ser lenta, va a ser una recuperación intermitente, yo le digo, porque va a ir y va a venir, va a ir y va a venir. En función de la W que vos veías, yo te comentaba que para mí es una L todavía, no hay ni siquiera hay un foco no hay un foco de proyección hoy. Los gobiernos tienen dos particularidades muy esenciales desde mi punto de vista y lo podés desechar, Julián. Creo que a los grandes capitalistas, a los grandes inversores y a los grandes movimientos de política dentro del mismo país, quieren marcar, y esta tendencia que está viviendo a través de la pandemia va marcando esa tendencia de quienes tienen mucho y quienes van a tener cada vez menos. Los que tienen mucho van a seguir teniendo mucho más, porque esto le ha ayudado a centralizar y capitalizar, aunque parezca mentira. Ellos están generando mucho más plata que antes. Y los que tienen menos son los que más están sufriendo. Van a crear esto que vos acabaste de decir, la división de clases muy, muy determinada y muy desarrollada. Ahora, yo creo, y en eso sí me sumo, por eso quiero aprender de lo que vos haces, porque creo que los autoempleados van a ser los próximos generadores de grandes inversiones en el futuro cercano. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada que perder. Ya Todo lo que perdieron tienen, todo, sí. todo lo que tienen que es proyectar para ganar. Entonces, Sí, mira, yo a lo tuyo además le sumaría que hay gobiernos tomando decisiones estúpidas. Hace 2 días se mostró por parte de un estudio del banco, del BBVA, Banco Bilbao Vizcaya en México, que ya México echó 10 años hacia atrás en su proceso de desarrollo económico y ahora la recuperación mínima va a llegar 10 años para estar en el estado que estaba en enero de están este ahora, año. claro. Entonces imagínate lo que puede pasar en términos de recuperación. Sin embargo, México, por ejemplo, también tiene parte de las grandes industrias del mundo. Y lo que nosotros hemos visto es que hay mucha manipulación en este momento de los mercados, de los bancos centrales, de todo el mundo, y los ricos se están volviendo más ricos, como tú decías, y probablemente los pobres pueden volverse mucho más pobres. Es una oportunidad para lo que en algunos países llaman las startups, las pequeñas compañías, porque yo sí creo que a grandes problemas, grandes soluciones. El que encuentre, por ejemplo, cómo ayudar financieramente a miles de millones de personas en el mundo y volverlos inversores con $5 es algo en lo que nosotros estamos trabajando. Va Tenemos a el mismo poder, pensamiento. sí, sí, va a poder lograr cosas brutales, va a ayudar a mucha Sí, gente, va a poder lograr cosas brutales. El que encuentre, por ejemplo, la solución para hacer que la gente pueda trabajar desde su casa los siguientes 2 años, va a hacer cosas importantísimas para el mundo, pero además, como decimos en Colombia, se va a tapar en billete, o sea, lo va a lograr.
porque a grandes problemas, grandes soluciones, y a veces las soluciones son ni siquiera muy complejas. Ustedes vieron lo que pasó con las acciones de Zoom, por ejemplo. Claro. Una compañía que de un momento a otro vale 15, 20 veces, luego 20 100 veces veces más de lo lo que que valía valía. hace 3 meses atrás. Exacto. Y son cosas que nadie se estaba esperando, ¿no? ¿La pasaste bien, Julián? Muy bien, como siempre. Muchas gracias. ¿Sabes que nos están saludando? Nos dicen, a ver, déjame ver, porque dice, saludos desde Tunja, Boyacá, Colombia. Omar, por favor, pasale mis datos de contacto a Julián y el link de mi compañía. Lo haré. Ahí está. Pero bueno, no me dejen afuera, hombre. Quieran ver un poquito. Pero bueno, Julián, la última que te hago, la última para ya dejarte. Yo necesito que tú vuelvas. Acá la gente me está diciendo 1 hora más, me dice. No, pues, yo necesito que Claro que sí. volvamos. Tenemos que volver a ver, hombre. Claro que sí. Claro Es que sí, que, cuenta con eso. la última que te hago por esta noche. Tenemos 2 panoramas existentes para el día de mañana. Vos me hablabas de que que me siguen escribiendo. Excelente, mi capitán, que encuentre la solución para cambiar la actitud negativa del mundo con respecto al uso de la tecnología. Así es, él tiene premios. Pero mira, decía que se está esperando qué es lo que va a pasar el de acá al viernes. Sí. Yo creo que puede haber un despertar distinto, Julián. Creo que Sí. se está jugando con fuego. Están jugando muchas fichas a los bonos y comprando cuentas que se puede armar un desastre, porque está todo, son cuentas en el aire. Vos sabés lo que estoy hablando. Son cuentas Sí, en el claro, aire claro. hoy. Y esas cuentas en el aire no tienen ninguna base para poder sostenerla. O sea, de acá al Pues lunes mira, despertar con un mundo totalmente distinto. yo te puedo dar más o menos unos 10 hitos. Ya de hecho ocurrieron 2 o 3 de lo que iba a ocurrir esta semana. Cada vez que inicie la semana nosotros hacemos el análisis de lo que va a ocurrir y quiénes son los más impactantes, etcétera, etcétera. Qué decisiones se van a dar. Entonces, por ejemplo, estábamos esperando, el hito número 1 era que la Fed comprara deuda de compañías y evaluara aplazar los dividendos de los bancos hacia sus accionistas. Ya pasó. El petróleo iba a subir, esos son datos de la semana pasada, ya pasó hasta su máximo general, y China iba a seguir con una pelea con Australia, que también ya está pasando, y se espera, esto sí no ha pasado todavía, que el Banco Central Europeo empezara a comprar deuda, pero de compañías. Eso implica un segundo hito que es muy importante, y lo acabamos de hablar, y es que lo que nosotros llamamos inversores fantasmas, es decir, manipuladores del mercado, compren muchas acciones de empresas manufactureras de tecnología, de energías y minoristas. Luego con eso, seguramente Alemania va a buscar medidas para hacer atractiva la inversión hacia Alemania y hacia Europa, porque se va a ir hacia Estados Unidos al final de esta semana. Y los especuladores entonces podrían usar Australia para subir el valor del dólar estadounidense con respecto al valor del mundo. Luego, seguramente por efecto de la pandemia también, el precio del petróleo vuelve a caer un poco porque la gente al empezar a darse cuenta de que hay unos rebrotes, pues las medidas se van a arreciar y la gente no va a consumir tanto petróleo, vuelve a caer un poco. Y las acciones de algunas compañías, sobre todo de tecnología, a final de esta semana van a empezar a subir. El sexto hito es que Japón va a tratar de aumentar el precio del dólar y comprar acciones de algunas empresas a nivel mundial. El séptimo, que China va a comprar también acciones para también manipular el precio del dólar porque ellos tienen las reservas más grandes de dólares casi en el mundo. El octavo hito es que el Banco Central Europeo va a intentar empezar a hacer lo mismo que hizo Estados Unidos, o por lo menos va a anunciar que va a analizar hacerlo, la compra de deuda de empresas privadas europeas. Y el noveno es que probablemente el presidente Trump va a hacer un anuncio, si ya no lo hizo ahorita en la noche mientras estábamos hablando, de que la economía de Estados Unidos se está mejorando. Esos nueve hitos están marcando los resultados de esta semana, ¿no? Y sí, esperamos probablemente que cada semana es un poco diferente. Súmale a eso unos incendios que están habiendo en Australia y la implementación en Hong Kong de la ley de control antiterrorista de China, y eso nos marca los escenarios para esta semana, ¿no? Impresionante. Gracias, Julián.
Gracias de verdad. Gracias por compartir este rato. Valoro mucho tu tiempo. Sé que es muy, muy importante y realmente la gente encantada contigo, como ya sabes. Así que, ¿algo que quieras decir y agregar? Pues sí, yo creo que, como les decía, aunque uno a veces se sienta muy agobiado, pareciera que las cosas están totalmente en contra, que no tiene recursos y no hay salida, siempre hay una luz al final del túnel y siempre la esperanza lo puede uno sacar adelante. No tiene ni siquiera, como les digo, que saber qué es lo que hay que hacer. Tengan el teléfono del que sabe o el que tiene la información. En este caso eres tú, o si no soy yo. Y los podemos ayudar porque esta no es la primera crisis de la humanidad. La humanidad por miles de años ha pasado por miles de crisis y siempre hemos salido adelante por nuestro tesón, por nuestra capacidad. Entonces no pierdan la esperanza y siempre pensemos que hay posibilidades. Muchas gracias, amigo mío. Cuando quieras ya, entonces vamos a ponernos de acuerdo nuevamente para volver a charlar claro. Y seguir analizando esto que me encanta charlar contigo. Gracias, Julián. Cuando quieras poder despedirte, te digo que le damos gracias a Radio Power Hits, que nos ha tomado 88.9 de Argentina. Seguramente van a estar compartiendo. Muchas gracias por compartir sus comentarios y conocimientos. A Omar y a Julián, dice Giovanni. Gracias, Giovanni. Un abrazo. Conocimiento es el señor, es el señor Julián. Yo simplemente acá trato de ayudarle a ella y tratar de que esto no sea. Muchas gracias. Felicidades, Julián. Un abrazo. Esperamos poder encontrar alternativas que permitan salir adelante y seguir adelante. Excelente. Así que, van a seguir llegando probablemente más mensajes, así que les pedimos disculpas a aquellos que ya no podamos leer. Julián, un abrazo a la distancia. Gracias, amigo. Igualmente, Omar. Pase muy bien. Vamos a estar en contacto porque tengo algunas cosas que comentarte que probablemente te vayan a interesar. Así que... Claro que sí, muchas gracias a ti. Gracias por este tiempo y cuando quieras te puedes desconectar. Mientras tanto, yo termino conversando con nuestros amigos. Claro que sí. Gracias. Así, ya lo escucharon. Era Julián Meneses. Ella nos... ¡Wow! ¡Qué noche! La verdad, qué noche, caballeros. Germán, muchas gracias por compartir estas anticipaciones. Gracias, Germán, la verdad, un abrazo grande. Espero que la hayan disfrutado como lo he disfrutado yo. Ha sido un excelente tiempo. La verdad que son de esas noches que uno quiere no terminarlas jamás, porque la claridad que tiene para poder explicarlo, la certeza que tiene en cada uno de los puntos que desarrolla, nos hace simplemente permanentemente visualizar cada una de las posibilidades que tenemos a futuro. Así que muy feliz por haber compartido con él este día. Desde ya le digo que vamos a seguir trabajando en función de poder tenerlo más tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado. El próximo martes lo espero y que pase un